Bueno, continuando. Estábamos hablando recién de la eficiencia porque estábamos hablando de los reflejos condicionados. Vamos a ver en el diccionario qué es eficiencia. Es la capacidad de realizar o cumplir adecuadamente una función, ¿sí? ¿Qué es ser eficiente en la masticación? Bueno, eficiencia es hacer algo bien hecho, ¿sí? en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo posible. Si vemos el significado en el diccionario de eficiencia masticatoria, sí que dice que es la capacidad de un individuo para conseguir un nivel tipo de pulverización de un determinado alimento. Por lo general este nivel se consigue cuando el alimento está a punto de deglutirse, es decir, cuando el individuo consigue llegar al umbral de la deglución. O sea, ¿qué es? Es la capacidad que tiene un individuo para que en la menor cantidad de mordidas, por así decirlo, puede tener el alimento bien molido como para poder tragarlo. Vamos a ver en esta investigación donde se ve a pacientes, a personas que se le dan diferentes tipos de alimentos, ¿sí? Estos pacientes, a algunos se le dio manzana, luego se le dio pan, después se le dio galletas, zanahoria y carne. Vamos a ver que, por ejemplo, una manzana en 10 masticadas ya la tenían molida suficiente como para poder tragarlo. En un pan aproximadamente unas 13 veces, en una galleta unas 15 veces, unas 20 veces una zanahoria y la carne quizás 21 a 22 veces para poder deglutirla. Pero todo esto va a depender de qué y de cómo tengamos los elementos dentarios. No es lo mismo tener una buena oclusión, ¿sí?, que una mala oclusión o que nos falten piezas dentarias. Entonces, lo normal es que nosotros al masticar unas 10 veces podamos tragar una manzana, ¿sí? Y quizás estamos comiendo un asado, entonces necesitamos masticar 20 o 21 veces para poder molerlo, ¿sí? También depende de la calidad, obviamente, que si la carne es dura vamos a demorarnos más. El problema es cuando tragamos o deglutimos sin haber molido todo el alimento, porque ahí forzamos nuestro sistema digestivo y ahí vienen un montón de problemas gastrointestinales a partir de que en el proceso masticatorio no está funcionando correctamente. Bueno, ¿cómo se hicieron, cómo se llegaron a estos estudios? Se filmaron a personas comiendo en comedores y se contaban la cantidad de veces que masticaban un mismo elemento, un tipo de comida. Aproximadamente se llegó que como promedio el ser humano mastica aproximadamente como promedio unas 18 veces cada alimento y luego deglute. Que también esto está influenciado mucho por las características de la persona, por su estado mental, su equilibrio mental, su concientización de la alimentación, su oclusión, su mordida, su falta de pieza dentaria o no, los factores ambientales como la música, que a veces hay música que hace que mastiquen más rápido o más acelerado y otros que tienden a tranquilizar, ¿sí? Obviamente que hay muchos factores que involucran, pero aproximadamente una persona como promedio mastica 18 veces un mismo alimento. Hay trabajos muy interesantes sobre el tema, ¿sí? Vamos a ver cuándo masticamos. Cuando masticamos, ¿sí?, al masticar y morder, por ejemplo, en este caso tridimensional, una pizza, en una maqueta, vamos a ver cómo la lengua va llevando de un lado al otro la comida para que pueda ser triturada por los molares, ¿sí?, y moler el alimento para que se forme una pasta tal que esa comida se transforme en bolo alimenticio y ese bolo alimenticio pueda ser deglutido y pueda ser llevado a nuestro estómago para que nos sirva de nutriente y todo funcione bien. Entonces, como decíamos, es condicionada
es aprendida y es automática. Nosotros antes pensábamos que la masticación solamente era una cadena de reflejos, o sea, era todo reflejo. Y ahora se ve que no es así, sino que constituye una actividad neuromuscular compleja que está basada en estos reflejos condicionados. O sea, no es que sea solamente un reflejo condicionado, sino que también hay aprendidos. Este movimiento se hace a través de un control neurológico. Nuestro sistema nervioso actúa dándole la fuerza junto con los músculos para realizar el movimiento. Ese movimiento es coordinado para que se optimice la función, para que pueda masticarse bien, ¿sí? Y eso hace que si todo está bien y todo está optimizado, se reduce al mínimo la lesión de alguna de las estructuras del sistema estomatognático. Durante la masticación se necesita que esa musculatura que produce un movimiento específico de la mandíbula se haga de manera eficiente, como yo les decía recién, la eficiencia masticatoria. Y esa mecánica, esa fisiología de los movimientos hacen que uno tenga que conocerlo perfectamente como una medida básica para el estudio de esta función masticatoria, para el estudio de la oclusión. La mayoría de las veces, cuando una persona tiene hambre, la masticación es un acto placentero que causa satisfacción. Cuando el estómago está lleno, se manda al centro de la sociedad que queda en el cerebro, en el sistema nervioso central, y empiezan a inhibirse esas sensaciones positivas. La mayoría de las veces es una actividad agradable y que utiliza todos los sentidos, ¿sí? Recordemos que las personas tenemos 5 sentidos, ¿sí? La vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído, la audición. Y el gusto en este caso es primordial. El tacto también, porque nosotros podemos percibir con la lengua, con los labios, con los carrillos, ¿sí? Tocamos el alimento, sabemos si es rugoso, si es blando, qué consistencia tiene, si es áspero. Y también el olfato, porque también por la boca y por la nariz podemos sentir el olor, que también tiene una función fundamental en la masticación y este sistema estomatognático, como les decía. Entonces vamos a ver que en la masticación hay movimientos combinados, hay movimientos, no es nada más de apertura y cierre y abre y cierra y golpea los dientes como una máquina trituradora. También hay movimientos de lateralidad, hay movimientos de protrusión, movimientos hacia adelante, movimientos hacia los costados. Pero a medida que se logra una apertura máxima y vamos abriendo más los dientes, los movimientos horizontales se hacen más pequeños, cada vez hay más movimientos protrusivos. Por ejemplo, nosotros si vemos el libro de Åkesson y vemos que en los incisivos inferiores, si colocamos una marca, cuando hacemos un movimiento de apertura va lentamente hacia abajo y después hay un movimiento hacia uno de los lados para producir un ciclo. Esto hace que se triture mejor el alimento. Entonces hay una fase de apertura, una fase de aplastamiento y una fase de trituración hasta llegar al cierre. Si vemos una mandíbula de perfil, vamos a ver también que hay movimientos que son movimientos como elípticos. Si lo vemos más de cerca, vamos a ver que hay movimientos más verticales y a medida que abrimos más la boca, hay movimientos más horizontales en la parte anterior. Por el contrario, los movimientos en la parte posterior son más horizontales en la parte posterior para poder triturar mejor el alimento. Sabemos que estos elementos, por su forma, por su anatomía, ¿sí?, son más cortantes. Estos son más para triturar, los premolares, ¿sí?, y los molares sirven más para trituración y molienda final. Si lo vemos del lado de trabajo, va a tener también una diferencia con el lado de no trabajo, ¿sí? Si ahí comparamos
un movimiento del lado de trabajo con el lado de balanceo, vamos a ver que hay diferentes movimientos. Esto lo pueden ver en el libro de Okeson, muy bien explicado, y quizá nosotros por falta de tiempo en este teórico no lo vamos a poder ver. Pero es muy importante los movimientos que hacen los elementos, y ustedes puedan ver que no solamente es apertura y cierre, sino que hay movimientos específicos. Lo mismo en este caso, ¿sí? Cuando a un paciente de 31 años con una buena oclusión, ¿sí? Cuando le pedimos que abra y cierra, hace este movimiento, pero si le damos de masticar un alimento blando como un queso, va a haber más movimientos verticales porque es blando. Si le damos a masticar una zanahoria, no solamente va a haber movimientos verticales, sino que también va a haber movimientos horizontales para poder triturar el alimento en mejor. Entonces, con alimentos blandos puede faltar el desplazamiento lateral de la mandíbula. O sea, si es blando hay más movimientos verticales y la mandíbula no se tiene que trasladar muy lateralmente. Excepto cuando masca, ¿sí? Cuando una persona masca chicle, a ese mismo paciente se le da un chicle, vamos a ver que hay más movimientos horizontales, ¿sí? Para poder tratar. Y también fíjense la gesticulación que tiene que hacer y los músculos que tiene que trabajar para poder mascar esta persona. Cuando en este caso vemos diferentes tipos a diferentes personas, se le da queso, ¿sí? Un varón de 31 años, un varón de 67 años y una mujer de 35, todo con su característica. Varón de 31 años con una oclusión muy buena, un varón de 67 años con bruxofaceta, con desgaste, un paciente que tiene los elementos desgastados, ¿sí? Y una mujer que tiene 35 años, pero que tiene una mala oclusión, con elementos que no le coinciden perfectamente. Fíjense cómo este varón, cuando se le da queso, tiene esta posición netamente vertical. Un paciente bruxómano, donde no tiene las cúspides, no tiene las fosas bien marcadas, y obviamente el alimento no es triturado correctamente y tiende a aplastar en vez de triturar. Entonces hay más movimientos horizontales y obviamente que tiene que masticar más cantidad de veces. Y una mujer que no tiene una buena oclusión, y obviamente va a haber muchos intentos desesperados porque en algunos momentos la comida o el queso no se le pone en el sitio correcto y entonces tritura en falso, entonces cierra y no masticó y no trituró ese alimento. Obviamente que tener una mala oclusión trae muchísimos problemas a nivel del sistema neuromuscular. Los elementos dentarios, si analizamos los elementos dentarios, ¿se acuerda que yo les decía que todos los elementos tienen un porqué? Bueno, cuando nosotros abrimos y cerramos y para masticar hacemos movimientos elípticos, si vemos desde proximal estos incisivos, vamos a ver que el incisivo inferior abre y cierra en este sentido, pero al hacer este movimiento para poder triturar hace que la fuerza se vaya hacia atrás y no se traslade sobre el elemento antagonista fuera de su eje. Lo mismo que los molares visto desde proximal, al hacer este movimiento la fuerza principal se reparte hacia la raíz palatina de ese incisivo. Por eso es tan importante la posición de esta raíz palatina, para que la fuerza al masticar el alimento se dirija hacia la cúspide, hasta la raíz palatina, y la fuerza se disipe sin que eso sufra.